Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Sebastián Alfonso González López, enfermero egresado de la Universidad Industrial de Santander, quien se ha destacado por su profunda vocación de servicio y compromiso con la salud de las personas, especialmente en el campo de la salud pública, en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Sebastián ha fortalecido su experiencia asistencial en diferentes niveles de complejidad, siendo la salud pública un área donde ha dejado una huella imborrable gracias a su entrega, conocimiento y liderazgo. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a este curso de control prenatal, a su primera parte de las 3 sesiones que vamos a llevar a cabo. Entonces, la primera parte vamos a hablar sobre lo que es los fundamentos del control prenatal y la legislación que hay presente en nuestro país. Empezando, vamos a hablar sobre las generalidades del embarazo, el desarrollo embrionario y la introducción a lo que sería el control prenatal para luego avanzar más en las siguientes sesiones, darle mayor profundización. Empezando, pues sabemos que el embarazo es un proceso fisiológico que se define como aquel periodo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta el parto, ¿sí? Que se da que es un tipo de reproducción, pues en este caso sería de tipo sexual, donde se requiere de 2 gametos, ¿sí? O sea, un macho y una hembra, hablando desde lo biológico, y pues en los humanos su duración es aproximada de 280 días o 40 semanas, que generalmente lo dividimos en 3 trimestres, que son muy importantes tener en cuenta esta división porque en cada trimestre se dan cambios importantes y también cuando damos la atención al control prenatal debemos indagar muy bien por cada trimestre una serie de información, además de prestar ya sea los suplementos o ecografías o exámenes que son específicos de acuerdo al trimestre en que se encuentra la mujer de embarazo. La atención prestada pues, a los gestantes debe estar basada en los cuidados para su desarrollo normal, o sea, para que el proceso del embarazo sea de la manera adecuada. Ya seamos profesionales de enfermería, profesionales de medicina o los demás interdisciplinas que ven a la persona embarazada, ya seamos profesionales de la disciplina de la medicina, de la enfermería o de otras interdisciplinas que ven a las embarazadas, pues la atención que debemos darles a gestantes debe estar basada en los cuidados para que el embarazo se dé de la mejor manera, o sea, para que se dé un desarrollo normal. Pues empezando, para hablar sobre el embarazo y la atención que le damos a las embarazadas, pues tenemos que entender primero lo que es la menstruación. Cuando una mujer nace o cuando una persona nace siendo del sexo femenino, nace con alrededor de 1 a 2 millones de óvulos, que cuando llega a la primera menstruación tiene alrededor de 300 a 400 mil, que estos se van madurando hasta cuando finaliza su etapa reproductiva, que sería cuando la mujer pasa por la menopausia. Entonces, entendamos que la menstruación es un ciclo que tiene varios ciclos en sí, como el ciclo ovárico, el ciclo uterino y el ciclo hormonal. Pues el primer día de la menstruación es el día cuando la mujer sangra, ¿sí? Entonces hay 2 fases, la fase folicular y la fase lútea. Generalmente un ciclo de menstruación es alrededor de los 28 días, ¿sí? Hay mujeres que son regulares, mujeres que son irregulares, pero desde la teoría lo comprendemos como un ciclo de 28 días. El primer día empieza con el primer día de sangrado. Entonces, del día 1 al día 14 es la fase folicular. Recordemos que durante la menstruación se liberan una serie de hormonas, ¿sí?
de la hipófisis, que pues dan inicio a este ciclo. Más adelante pues lo vamos a profundizar. Y el día 14 se libera lo que sería el óvulo. Y luego sigue la fase lútea, que pues, se da la preparación del endometrio. Y si no se llega a dar la ovulación, pues se da la escamación, que sería la menstruación. Entonces la temperatura de una mujer pues, varía durante su ciclo menstrual, igual que sus niveles de hormonas. Aquí podemos ver la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, además del estrógeno y la progesterona, que están más elevadas al final del ciclo debido al cuerpo lúteo. En la fase folicular, que va, como lo mencionaba anteriormente, que va del día 1 al día 14, pues se da el desarrollo del folículo, que es donde se está dando la maduración del óvulo, que luego se va a liberar el día 14. Hay un crecimiento del endometrio y la ovulación se va a dar alrededor del día 14. Un óvulo dura vivo de 12 a 36 horas aproximadamente. Pueden suceder dos cosas posteriores. Se puede dar la fecundación, o si no se da la fecundación, pues continúa el ciclo y se da el desprendimiento del endometrio, que sería pues la menstruación o el sangrado. Aquí, pues un resumen más corto que nos mostraría lo que es la menstruación, ¿sí? Pues la menstruación inicia con el día 1 el sangrado, luego sí, en los días fértiles, luego los días infértiles, luego los días fértiles y luego los días infértiles. Recordemos que generalmente cuando estamos dando la atención preconcepcional, sí, que damos la información sobre los métodos anticonceptivos, pues debemos enseñarle a las mujeres los métodos anticonceptivos. Un método es el método de calendario, que también debo mencionar la edad media de vida de un espermatozoide y la vida media de un óvulo, debido a que puede que aquí sean los días fértiles, pero también debemos tener en cuenta eso, porque si una mujer tiene sexo 2 días antes o un día antes de la liberación del óvulo, puede quedar en embarazo debido a la vida media de un espermatozoide, que pues sería un método anticonceptivo natural, recordando pues los métodos anticonceptivos. Eso pues es un pequeño resumen de lo que es el ciclo menstrual. Pues como lo mencionaba anteriormente, el ciclo menstrual pues se da por la liberación de hormonas por la hipófisis, pues que es regulado por el hipotálamo. Entonces aquí va a actuar sobre la hipófisis, va a liberar la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Cuando la hipófisis libera la hormona luteinizante, pues estimula el desarrollo del cuerpo lúteo y estimula la ovulación, la liberación. Entonces, como lo decía anteriormente, toda mujer cuando nace tiene alrededor de 1 a 2 millones de ovocitos que se quedaron en la meiosis 2, ¿sí? Entonces, cuando se da la ovulación, pues se libera uno de esos óvulos o ovocitos madurados para que llegue el espermatozoide y se dé pues la fecundación. Si no, pues se degrada, si el óvulo no se fecunda, pues se degrada. Además, pues, la hormona luteinizante, además de estimular la ovulación, pues estimula el desarrollo del cuerpo lúteo, ¿sí? Que esta va a producir progesterona y estrógeno, que va a reiniciar el ciclo. También, volviendo a la otra hormona que se libera, que es muy importante, la hormona folículo estimulante, pues esta estimula los ovarios, que van a producir estrógenos y además, que es el lugar donde se da la maduración folicular, que lleva a la fase folicular. Como les decía anteriormente, pues si no se da la fecundación, pues luego se llega a la etapa de escamación, o sea, el endometrio que se engrosó pues, para prepararse para la implantación. Si no se da la fecundación, pues se da el desprendimiento, que es lo que nos lleva a la menstruación. Pues la fecundación es el fenómeno que ocurre en el primer tercio de los oviductos, ¿sí? En las trompas de falopio, mediante el cual los gametos masculinos y femeninos se unen para generar una nueva célula denominada huevo cigoto. Aquí recordamos y repasamos la, la espermatogénesis y la ovogénesis. Entonces, que las células o gametos, ¿sí? Pues pasan por su proceso de meiosis, quedando dos células haploides, un ovocito haploide y un espermatozoide haploide, que si se llega a dar la fecundación, pues se forma una célula diploide con potencial pluricelular, o sea que puede dividirse y formarse en cualquier tipo de célula, formándose un cigoto 2N. Y pues se da la división formando un ser pluricelular.
pues aquí hay una pequeña imagen que nos repasa si se llega a dar la fecundación, pues que se libera en el ovario el ovocito tipo 2 que viaja al tercio medio de las trompas de falopio, y que si hay pues, una relación sexual y un espermatozoide llega hasta este tercio y hay un óvulo, pues se da la fecundación, formándose el huevo fertilizado o cigoto. Se empiezan a dar una serie de divisiones celulares y este va bajando hasta llegar al endometrio e implantarse, que sea la implantación del blastocisto. Pues las divisiones que van dándose tienen una serie de nombres que son nombres o sea, son nombres que no son relevantes en esta clase. Si fuera una clase de embriología, pues sí serían relevantes. Sin embargo, pues los repasamos de acuerdo a sus divisiones, que 8 células no compactadas sería una mórula, 8 células compactadas sería una mórula, y ya al día de la implantación sería la implantación del blastocisto. Aquí pues hay un pequeño repaso, un pequeño esquema de lo que es pues cuando un espermatozoide da la fecundación del óvulo. Entonces el cigoto empieza a segmentarse, ¿sí? Aproximadamente después de los 4 días. Y la mórula, que es aproximadamente a la semana de inicio del desarrollo embrionario, pues que van dándose las divisiones. Esto de aquí, ¿qué es lo importante? De aquí lo importante es que cuando se forma la gástrula, ¿sí? Que se divide en el embrión laminar con las 3 hojas embrionarias, de donde va a salir el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, pues es muy importante porque es un periodo crítico del desarrollo embrionario donde se pueden formar las malformaciones congénitas más graves, ¿sí? Después de que se dé esto, las malformaciones no van a ser tan graves, no van a poner en riesgo el producto. Es en este periodo donde las malformaciones que se lleguen a dar pues van a afectar el producto y puede ser incompatible con la vida o nacer con muchas malformaciones, porque el endodermo, el mesodermo y del ectodermo, pues se da la organogénesis y la morfogénesis, que si hay factores físicos, genéticos o ambientales que lo afecten, pues se van a dar malformaciones congénitas. Esto lo vamos a profundizar en una siguiente sesión, mencionando pues lo que son los medicamentos o aquellos factores físicos o genéticos o exposición a radiación que causan malformaciones. Cuando cuando se forma la gástrula, pues empieza el proceso de gastrulación, que es donde va a salir el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces el embrión inicia la organogénesis, que de cada una de estas 3 capas, pues va a salir del ectodermo, va a salir el sistema nervioso, va a salir la piel, del mesodermo van a ser los músculos, el esqueleto, los riñones, el aparato reproductor. Del endodermo va a ser las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Todo esto se da alrededor de la 5.ª semana de gestación, ¿sí? Como lo mencionaba anteriormente, durante la gastrulación, o alrededor de la 5.ª semana de gestación, pues es cuando se pueden formar las anomalías congénitas importantes, ¿sí? Por el proceso de la organogénesis. Entonces aquí vemos un pequeño esquema que nos muestra cuáles serían las posibles anomalías congénitas que se podrían presentar en este periodo, como los defectos del tubo neural, el déficit mental, alteraciones principales en la bomba cardíaca, como la tetralogía de Fallot, que es una malformación congénita muy importante que puede poner en riesgo la vida del embrión. La amelia o la meroamelia, ya sea en el miembro superior o en los miembros inferiores. Y aquí pues recordamos aquel medicamento que se usaba hace muchos años para las náuseas en las mujeres, que era la talidomida, que causó muchas malformaciones, principalmente amelia o meroamelia en los miembros superiores e inferiores. Se puede dar el labio hendido, orejas malformadas o con una implantación baja o sordera, cataratas, hipoplasia o alteraciones de la coloración del esmalte, paladar hendido o masculinización de los genitales femeninos. Y estas son las malformaciones o alteraciones importantes durante este periodo, que es durante la gastrulación, que se pueden llegar a presentar. Y luego están los defectos funcionales y anomalías menores que se podrían presentar. Y este pequeño puntico son los sitios frecuentes de acción de los teratógenos. Los teratógenos son
todo aquello que puede causar una malformación durante el desarrollo, ya sea un medicamento, una exposición a un químico o exposición a elementos físicos. En un ejemplo sería la radiación. Aquí pues es el mismo cuadro, ¿sí? Entonces lo mismo, este es el periodo de alta sensibilidad, donde se dan las malformaciones, donde pueden llegar a las malformaciones más importantes o las anomalías mayores. En este periodo de las primeras 3 semanas, pues nos dice que se puede dar un aborto. ¿Por qué se puede llegar a un aborto? Ya sea por una incompetencia del endometrio o por una inadecuada implantación. Entonces, ya avanzando un poco, pues lo primero que tenemos que hacer es dar una correcta administración de ácido fólico a la embarazada, ya que ayuda a evitar las malformaciones en el sistema nervioso o en el que se dé adecuadamente el cierre del tubo neural. Entonces, por eso es que cuando vamos a atender a una embarazada o sospechamos de un embarazo, ya sea que nos llegue una chica o una mujer para una consulta de planificación familiar y sospechamos que está en embarazo, lo primero que tenemos que hacer es iniciar la consulta y enviar los suplementos. Principalmente empezamos con el ácido fólico, además de los otros que manejamos, pero ya lo vamos a indagar en otras sesiones. Pero lo principal es esto, para evitar las malformaciones del sistema nervioso central. Entonces, apenas sospechemos de un posible embarazo, se realiza la prueba y si da positivo, empezamos de una vez con la suplementación o fortificación. Esto que voy a mencionar son los anexos embrionarios, son todo aquello que ayuda a que el producto se desarrolle pues, en el útero, que es muy importante mencionarlo. Cuando hay alteraciones de estos anexos embrionarios se pueden presentar complicaciones y que vamos a mencionar en siguientes sesiones. El amnios, pues su función, pues es, pues ¿qué es? Es aquella delgada membrana que recubre al embrión, dejando una cavidad llena llamada cavidad amniótica. Y el líquido amniótico pues mantiene la temperatura corporal del feto, amortigua los golpes y evita el roce con el amnios, ¿sí? Que un ejemplo sería que si se produce mucho líquido amniótico, sería hidroapnea, o si se produce poco, entonces también eso podría causar complicaciones durante el parto, pero que ya lo vamos a indagar en siguiente sesión. El corio es una membrana que recubre totalmente al feto y al resto de anexos embrionarios, y la porción del corio en contacto con el endometrio forma la placenta, que además produce la hormona gonotropina clónica humana, que es la hormona que es la hormona que sensibiliza en las pruebas de embarazo, o sea, que va a detectarla y nos va a decir si es positivo o negativo, que se produce al inicio del embarazo. Que también es muy importante porque cuando se está formando la placenta, pues la placenta envía células a las arterias espirales para causar cambios en los vasos y poder dar una circulación al feto, y que si no se da adecuadamente esos cambios, pues se puede dar lo que se conoceríamos como los trastornos hipertensivos del embarazo, que puede llevar a una preeclampsia o a una eclampsia. Pero como lo menciono, lo vamos a indagar en otra sesión. El saco vitelino, pues en los humanos participa en la formación de las células germinales, las cuales dan origen a los gametos y forman los vasos sanguíneos y la sangre. El cordón umbilical, pues sabemos que es aquel que está conectado al embrión o feto con su madre y transporta gases, nutrientes y desechos, aquel que le da toda la circulación. La placenta, pues es aquella encargada del intercambio de sustancias nutritivas y desechos, como CO2, urea, etcétera, entre la madre y el feto. Produce hormonas tales como la gonadotropina clínica humana, estrógenos, progesterona y relaxina. Cuando se forma la placenta, pues esta es la que produce las hormonas durante el embarazo. Antes de estar formada la placenta, es el cuerpo lúteo quien las produce hasta que la placenta puede suplir esa producción de hormonas. Además de que la placenta también transfiere anticuerpos maternos, que un ejemplo de una posible complicación sería el síndrome de incompatibilidad RH, que lo vamos a mencionar en la siguiente sesión, que se da cuando la mujer no tiene el RH positivo y produce anticuerpos a la sangre del feto. En el primer embarazo, pues no hay un peligro evidente porque no atraviesa la placenta, los anticuerpos que se forman. El peligro está en un siguiente embarazo, ya que los anticuerpos podrían atravesar la barrera placentaria y destruir los glóbulos del producto o el feto. Aquí, pues como lo mencionaba anteriormente, la vesícula basal y el corión velloso que van a formar la placenta, la vesícula umbilical,
que pues va a dar formación al cordón umbilical, los amnios, que son las membranas, el saco coriónico, y pues aquí también el tapón mucoso, que es aquel que no permite, es al que al final, cuando empiece el trabajo de parto, pues se va a liberar y pues lo que dirían se rompió fuente. Pero mientras protege el paso de microorganismos y protege la, la entrada pues, del útero. Ahora vamos a hablar de las hormonas que están presentes durante el embarazo, que llevan un papel muy importante porque son las hormonas que permiten que se mantenga el embarazo. Y pues cuando hay una fecundación y posterior implantación, pues los niveles de estrógeno y progesterona se deben mantener altos para que no se reinicie la menstruación. Entonces, para esto el cuerpo lúteo debe ser funcional y la hormona gonadotropina clónica humana es la encargada de mantenerlo activo. Y los niveles altos hormonales provocan un feedback negativo sobre el eje hipotalámico hipófisis, impidiendo que se reanude el ciclo menstrual. Entonces aquí vemos cuáles son los niveles hormonales que se encuentran durante todo el proceso y de gestación. Cuando se da la concepción, pues los niveles de la hormona gonadotropina clónica humana aumentan, que es cuando que son producidos por el cuerpo lúteo, y los niveles de estrógeno y progesterona se mantienen bajos y se elevan al final del producto de la gestación, al final de la gestación. Es- Entonces la hormona gonadotropina clónica humana es producida por el cordón placentario, que es un anexo embrionario, que se encarga de estimular el cuerpo lúteo en el ovario para que se mantenga la producción de estrógenos y progesterona. Los estrógenos pues, son aquella hormona producida por el cuerpo lúteo en el ovario y luego por la placenta. Recordemos que al inicio de la gestación el cuerpo lúteo produce las hormonas y cuando se forma la placenta es la placenta quien suple el cuerpo lúteo. Ayuda a mantener el embarazo, se encarga de preparar las glándulas mamarias para la lactancia y el miometrio para las contracciones del parto. Luego tenemos la progesterona, que está producida por el cuerpo lúteo en el ovario y luego por la placenta, igual que los estrógenos. Se encargan de mantener el revestimiento uterino, el endometrio, durante la gestación, ayudando a inhibir las contracciones uterinas. Y luego tenemos el lactógeno placentario, que está producido por la placenta, encargado de modificar el metabolismo de la madre, aumenta los niveles de glucosa de la madre, además de reducir la utilización de glucosa y aumentar la lipólisis de la madre. Entonces, cuando las mujeres, otra posible complicación que puede causar durante la gestación, pues es la diabetes gestacional. Esta está principalmente dada por todas las hormonas que se están liberando durante la gestación, que aumentan la resistencia a la insulina, y como pueden ver aquí el lactógeno placentario, pues aumentan los niveles de glucosa en la madre, ¿sí? Que pues es una complicación o es algo que puede dar durante la gestación, que se supone que cuando se dé el parto se debería resolver, ¿sí? Ya que todas las hormonas cambian sus niveles hormonales. Aquí pues tenemos un pequeño resumen de lo que es el desarrollo fetal, ¿sí? Del primer mes hasta el noveno mes, que en la siguiente sesión vamos a indagar específicamente en cuáles son los cambios que se dan durante cada trimestre en la embarazada, ¿sí? Ya que hay una serie de cambios que se dan en el feto y luego en el embrión y luego en el feto, pero en la embarazada, que somos a quien vamos a atender, pues debemos saber qué cambios se dan durante cada trimestre y cuáles son las atenciones que debemos darle específicas de acuerdo al trimestre, igual que los exámenes en los cuales vamos a indagar que pues, el producto o el proceso de la gestación se esté dando de la manera adecuada o de la mejor forma. Ahora sí, entrando en definiciones, el control prenatal pues el conjunto de actividades que realizamos el equipo de salud que le ofrecemos a una embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo de forma oportuna y enfermedades que puedan afectar el curso normal de un embarazo y de la salud del recién nacido. Recordemos que aquel profesional que en primer lugar va a identificar un posible embarazo es el profesional de medicina o el profesional de enfermería. Muchas veces, pues, vienen chicas o vienen mujeres a una consulta de planificación familiar. Entonces, si sabemos cuando hacemos una consulta de planificación familiar, lo único que tenemos que hacer es una prueba de embarazo. Muchas veces esa prueba sale
positiva, entonces tenemos que de una vez iniciar el control prenatal. O cuando vienen a controles de la planificación familiar, pues puede fallar el método anticonceptivo y también pues producir un embarazo. Recordemos que no hay ningún método 100% efectivo y que pues las mujeres deben asistir a estos controles cuando están en la planificación familiar. Y si la prueba da positivo, pues debemos empezar un control prenatal. Que los componentes que abarca el control prenatal pues son la promoción y la prevención, la recuperación y la rehabilitación de la salud materna y neonatal con enfoques de interculturalidad, género y generacional. Sabemos que estamos en un país rico en cultura, y entonces debemos estar muy informados para dar la mejor atención. Además de que la ruta, pues la ruta 3280, que es donde se encuentra la ruta materno-perinatal, pues su principal enfoque es la promoción y la prevención para que el parto se dé la mejor, o sea, el parto, el producto y la gestación se den de la mejor manera. ¿Qué es lo que justifica el control prenatal? Los controles deben comenzar tan pronto, como lo mencionaba anteriormente, se sospeche, idealmente antes de la semana 10. Y aquí sería una captación temprana, cuando nos captamos a la embarazada antes de la semana 10, sería una captación temprana, ya que podemos hacer todos los laboratorios y todos los paraclínicos de acuerdo a cada trimestre, especialmente en pacientes con patologías crónicas o que hayan tenido aborto, malformaciones del tubo neural. Generalmente en las gestantes o en las mujeres que han tenido anteriormente malformaciones del tubo neural, pues tenemos que también hacer la consulta preconcepcional, que es lo ideal. O sea, toda mujer se debería hacer la consulta preconcepcional, o sea, que diga, quiero quedar en embarazo en un plazo de 6 meses o de un año. Entonces, para iniciar la suplementación, evitar el riesgo de malformaciones del tubo neural, o si tiene alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, pues llevar un mejor control, ya que pues los estudios demuestran que aquellas mujeres a las que se les realizan menores controles prenatales o que no se realiza ningún control prenatal tienen mayor probabilidad de una muerte materno-perinatal, ¿sí? Entonces estamos hablando de casos que se dan en el campo. Y en el campo generalmente las mujeres llevan su embarazo, pues están trabajando o no van a ningún control prenatal, y cuando llegan al momento del parto o de dar a luz, pues generalmente lo hace una partera, y si no, y si se complica, pues se lleva a una institución pues donde se lee la atención médica, y si no conocemos o no sabemos absolutamente nada de la historia clínica de esta paciente, pues no sabemos cómo actuar y no sabemos si tiene alguna antecedente de alguna enfermedad, no sabemos si era hipertensa, si presentó cifras arteriales altas durante el embarazo, una eclampsia. Entonces lo ideal es que captemos a las embarazadas de forma temprana, ¿sí? Y que acudan a todas sus sesiones, o sea, que acudan a todos sus controles prenatales para evitar y disminuir los índices de las muertes maternos perinatales. Los controles regulares pues ayudan a identificar a las pacientes con mayor riesgo, tanto obstétrico como perinatal. Entonces debemos agregar intervenciones ligadas a la prevención de dichos riesgos y también contribuir a promover conductas saludables durante el embarazo. Lo vamos a indagar. ¿Qué debe hacer una mujer en cada trimestre? Pues para mantener su salud, para mantenerse saludable, ¿sí? Que realizar ejercicio, que comer adecuadamente, ¿sí? Y si tiene alguna enfermedad, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el control o manejo que debemos llevar? ¿Cuáles son los objetivos o cuáles son los principales objetivos del control prenatal? Pues indicar ácido fólico lo antes posible para evitar pues, las malformaciones del tubo neural o defectos del tubo neural, establecer la edad gestacional, evaluar el estado de la salud de la madre y el feto, planificar los controles prenatales y evaluar los posibles riesgos y corregirlos a tiempo. Ahora vamos a hablar del curso de vida de la mujer, los determinantes sociales maternos y el enfoque diferencial, que es muy importante como profesionales. ¿Sí? Como profesionales, nosotros no podemos hacer juicios de valor ni podemos aconsejar, sino lo que hacemos es informar. ¿Sí? O sea, como profesionales, ya seamos de medicina, de trabajo social, ¿sí? De cualquier profesión que atendamos a una gestante, lo que hacemos es informar. No aconsejamos ni tampoco damos juicios de valor, porque recordemos que una mujer tiene la libre autonomía sobre su cuerpo, además de que la ley cambió, lo vamos a hablar en las siguientes sesiones, que la ley cambió sobre la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, cuando atendemos a una embarazada, lo que debemos hacer es informar, dar la mejor educación, dar la información basada en la evidencia, además de la más actualizada.
pero nunca haciendo juicios de valor. Entonces comprendemos el ciclo de vida como aquel enfoque que permite entender las vulnerabilidades y las oportunidades de intervenir, de invertir durante etapas tempranas de desarrollo humano. Y lo nombra la Ruta 3280 y establece cuáles son las acciones que se deben llevar de acuerdo a cada ciclo de vida. En este caso, pues estamos en el ciclo de vida donde la mujer está en su etapa reproductiva. Entonces, ¿qué dice la Ruta 3280? Pues que el ciclo de vida reconoce la experiencia acumulativa a lo largo de la vida, que las intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes, ¿sí? O sea, se debe llevar a cabo todo lo que dice la ruta, porque a fin de cuentas lo que busca es promover la salud y prevenir la enfermedad, y que esto lo que va a causar es un mayor beneficio en un grupo de edad que pueda derivarse de intervenciones previas en un grupo de edad anterior. Tenemos la infancia y la adolescencia, donde la ruta nos dice que debemos donde 3280, donde dice que durante la infancia y la adolescencia, pues se debe dar un desarrollo físico y emocional adecuado, se debe dar educación y acceso a oportunidades. Y esto es muy importante, la prevención del embarazo adolescente y promoción de la salud sexual y reproductiva. En Colombia, un embarazo menor a 14 años se considera abuso sexual, ¿sí? Por eso es que en la infancia y en la adolescencia tenemos que prevenir el abuso y prevenir el embarazo adolescente. Que igual, si nos llega una chica que quiera, una niña de 13 años o de 12 años que quiera planificar, pues no le podemos negar el método, pero sí lo que vamos a hacer es hacer una notificación al sí vigila. La notificación pues sería la ficha de abuso sexual y derivar a una institución que pueda suministrar el método anticonceptivo. O si nos llegara una chica de 13 años embarazada, pues tendríamos que ir a los controles prenatales, pero hacer la ficha de abuso sexual, porque se considera la autonomía en los derechos sexuales reproductivos después de los 14 años. Antes de los 14 años se considera abuso sexual. En la juventud o en la reproductiva, pues la Ruta 280 nos dice que los principales ítems son la salud materna y el control prenatal, el acceso a métodos anticonceptivos de planificación familiar, ¿sí? Esto es muy importante. No todas las mujeres quieren ser madres y tienen tener el derecho a acceder a los métodos anticonceptivos a tiempo, la equidad de género en el ámbito laboral y social. Un embarazo adolescente repercute de una manera muy grave tanto en la vida de la mujer que está en embarazo, tanto como en lo social y en otros aspectos que vamos a ver adelante que están determinados por determinantes sociales de la salud. En la adultez y maternidad, pues se debe dar una conciliación entre la maternidad y vida profesional, ¿sí? Deben haber políticas que permitan que aquella mujer lleve a cabo su papel o su rol como madre y que también pueda desarrollar su vida laboral o su vida profesional. Que sea la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, y como lo mencionaba, pues hay algunas complicaciones que se presentan durante el embarazo que pues, nos dice la teoría que se deberían resolver tan pronto se dé el parto, pero algunas mujeres pues tienen el riesgo, como en el caso de la diabetes gestacional, tienen un riesgo mayor de presentar diabetes o hipertensión, y la importancia del autocuidado y el bienestar emocional. Por eso, la atención o durante el control prenatal, no solo es atendida una mujer por un profesional, es un equipo interdisciplinario, ¿sí? Generalmente en la primera sesión, ya sea captado por enfermería o por medicina, se le remite a todos los profesionales, ¿sí? Que sean necesarios o que se consideren necesarios. Generalmente se remite a trabajo social, al ginecólogo, a psicología, a nutrición, y si lo captó el enfermero o la enfermera, se le programa su primer control o su siguiente control con medicina. En caso de que sea un embarazo de alto riesgo, pues todos los controles van a ser llevados por medicina, según la ruta lo establece, aunque la ruta también establece pues cuáles los controles que se llevan por enfermería y cuáles son los que se llevan por medicina. Y ya en el desarrollo de la práctica, generalmente todos los embarazos, o casi todos los embarazos se clasifican como alto riesgo y todos los controles, excepto el primero, pues es llevado por medicina. O lo hablo desde mi experiencia profesional, ¿sí? Ya que en el desarrollo
pues captaba a la embarazada, remitía a todos los profesionales, los paraclínicos, vía la suplementación, que es la fortificación, los exámenes y programaba su siguiente cita con medicina. De ahí para adelante, todos los siguientes controles eran llevados por el profesional de medicina. Y enfermería, pues solo hacíamos la captación temprana o si ya fuera tardía y hacíamos la historia inicial. Pero como lo menciono, no solamente un profesional, es un equipo multidisciplinario, ¿sí? Que pues lo que va a hacer es promover y prevenir, promover la salud y prevenir la enfermedad en esta gestante. Es muy importante mencionar los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Entonces, como les decía, en Colombia una persona es autónoma de su sexualidad después de los 14 años. Antes de los 13 años se considera, reitero, no abuso sexual y se debe hacer una notificación inmediata, es una notificación inmediata al Civigila. Entonces, los derechos sexuales, pues, está el derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad, el derecho a explorar y disfrutar de una vida sexual placentera, el derecho a elegir las parejas sexuales, o sea, con quién estar sexualmente, el derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, ¿sí? El derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, el derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual, el derecho a decidir sobre la unión con otras personas, a vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de género. Entonces, cuando demos atención, pues debemos conocer muy bien lo que es la orientación sexual, identidad de género, si son términos que debemos conocer como profesionales en la salud y que debemos tener claros, ¿sí? Ya que no es lo mismo una persona eh, transexual, ¿sí? O transgénero. Entonces, son dos términos que pueden estar relacionados, pero que son muy diferentes. Debemos conocer muy bien estas diferencias. Cuando yo ejecutaba talleres en los profesionales que estaban, que trabajan conmigo, pues muchos no conocían o estaban muy confusos respecto a esto, ¿sí? O sea, sobre qué eran todos estos términos de la orientación sexual y la identidad de género que debemos tener muy claros. El derecho a la protección y prevención de infección de transmisión sexual o embarazos no deseados, aquí pues donde entra pues el libre acceso a los métodos anticonceptivos de gratis y de libre acceso. El derecho a recibir información y acceso de servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación. Y recordemos que como profesionales de la salud no podemos hacer juicios de valor, debemos atender a todas las personas por igual y que no damos consejos, damos información, informamos a nuestros pacientes. El derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Y luego entran los derechos reproductivos. Aquí pues voy a irme directamente sobre uno que pues se va a hacer una sesión aparte, ¿sí? Que es el derecho a acceder a servicios para la interrupción voluntaria del embarazo. Antes del 2022 solo estaba la sentencia C-355 del 2006 que nos hablaba que bajo tres causales una mujer podía acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, en el año 2022, ¿sí? Pues se actualizó, cambió y es la sentencia C-55 del 2022 que nos dice que una mujer puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin ninguna barrera hasta la semana 24. Después de la semana 24 pues volverían a estar estas tres causales. O sea, volvería a estar la sentencia C-355 de 2006. Pero hasta semana 24, toda mujer puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin ningún, sin ningún impedimento, ¿sí? Y ahí es cuando menciono que es muy importante que no hagamos uso de valor. Recuerdo pues un caso que era una enfermera, ¿sí? Que decía que el niño venía con el pan debajo del hombro. No, nosotros no podemos decir eso. Toda mujer debe acceder y debe ser autónoma de su sexualidad y de su cuerpo. ¿Cuáles son nuestros derechos por mencionar? Pues el derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura, el derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y reproductiva, toda información que demos pues debe ser actualizada, ¿sí? Y en evidencia científica. No podemos decir cosas que no tengan evidencia. Derecho a acceder a información de calidad que permita tomar decisiones sobre la prevención de embarazos no deseados. Aquí pues recordamos que es el usuario o la usuaria quien decide el método anticonceptivo que desea utilizar, ¿sí? Anticonceptivo inmediato después de un parto o aborto, interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí?
A toda mujer, pues se le debe, a toda gestante, alrededor de la semana 36 se le hace una consulta de planificación para que cuando se dé el parto, pues ya tenga decidido el método anticonceptivo con el que va a continuar, pues planificando, ya sea que quiera un método anticonceptivo definitivo, ¿sí? Pues como sería la ligadura de trompas, o un método anticonceptivo hormonal natural. Pero generalmente en la semana 36, pues nosotros hacemos esa consulta, que lo vamos a profundizar cuando hablemos directamente de en qué trimestre tendría qué paraclínico, qué atención se le da y cuáles son los cambios que se dan según la ruta 3280. Ahora vamos a mencionar los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Pues que sí, estos determinantes son muy importantes, ¿sí? Ya que son las condiciones en las que una persona nace o se desarrolla que pueden afectar su salud, ¿sí? En el contexto socioeconómico y político, pues tenemos la gobernanza, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, las políticas públicas, las culturas y valores sociales. Pues si no hay políticas en salud que protejan a los individuos, pues en pocas palabras, eso también va a afectar la salud, ¿sí? O sea, los determinantes sociales de la salud son varios determinantes, ya sean psicosociales, físicos, ¿sí? Estructurales, que afectan la salud de un individuo, que pueden afectar su posición socioeconómica, pero que a fin de cuentas todos estos determinantes lo que nos van a llevar es sobre un impacto directo sobre la equidad en salud y el bienestar, que si alguno se ve afectado, ya sea la educación, la ocupación, los ingresos, los factores psicosociales, los comportamientos y factores biológicos, las circunstancias materiales en las que nace esta persona o el sistema de salud en sí mismo, pues van a afectar positivamente o negativamente la salud de, en este caso, la gestante. En Colombia, en Colombia hay un gran porcentaje de embarazos adolescentes, ¿sí? Que pues va muy de la mano con estos determinantes sociales de la salud, la cifra de embarazos adolescentes y los determinantes sociales de la salud, que las causas generalmente por las cuales se presentan, pues es por un contexto educativo del servicio de salud donde hay una normalización de la violencia sexual, ¿sí? Una invisibilización entre las responsabilidades de la salud y la educación, un acceso limitado a anticonceptivos, información sobre aborto seguro, educación y atención y apoyo a las víctimas de violencia sexual y género. Lo estigmatizamos como un tema que no debería ser estigmatizado, que debería ser de libre acceso, que deberíamos informar. Desde el colegio se deberían hacer pues campañas de información, pues una campaña muy importante a nivel nacional, la Semana Andina, que previene el embarazo adolescente, pero no solamente, o sea, no solamente se debería visibilizar durante la semana, es algo que debe estar muy presente debido a los porcentajes de embarazo adolescente que hay en el país. Esto es algo que se suele presentar mucho en poblaciones alejadas, donde no hay un servicio de salud adecuado o donde aún están muy arraigadas costumbres culturales de que se iniciaba a muy temprana edad la vida sexual o que es muy normal que personas mayores de edad estén con personas menores, ¿sí? Con mujeres menores de edad. Y pues no se habla, no se habla de estos temas, o no se da información, o se les niega el acceso. Ya hablando de la legislación, pues estamos hablando de las normas, roles y relaciones de género subyacentes. Entonces, cuando hay una escasa aplicación y cumplimiento de la legislación, o cuando hay leyes que permiten el matrimonio precoz, o leyes de consentimiento que limiten el acceso a adolescentes a los servicios de salud confidenciales, falta de legislación sobre la violencia sexual y género, ¿sí? Como lo mencionaba, pues un adolescente o una persona es autónoma de sexualidad después de los 14 años. En lugares alejados o por profesionales, pues no permiten el ingreso de un adolescente, no sé, 15, 16 años, solo a una consulta. Cuando, si no viene acompañado de un adulto, o sea, si una chica de 16 años viene a su consulta de planificación familiar y si no viene acompañado de un adulto, pues no le dan el servicio o se lo niegan. Entonces, todo esto pues va a llevar a que se den embarazos adolescentes, o que aumenten las cifras. Otra causa también son las lagunas de los datos en los factores de género, ¿sí? Entonces, cuando hay bases científicas débiles para formular políticas, o sea, cuando no hay políticas, o cuando hay un sistema de información no orientado al análisis de los factores de género. Así, cuando se presentan, cuando no hay datos
cuando no hay datos o cuando no se recogen los datos, o cuando hay una discriminación sistemática, influencias religiosas, racismo y exclusión, políticas públicas neutras o desigualdades en material de género. Entonces, cuando hay falta de políticas sectoriales que tengan en cuenta las cuestiones de género, o cuando hay mecanismos nacionales en materia de género y las acciones de coordinación débiles, pues todo esto cuando afecta a la legislación, el contexto educativo, la laguna en los datos, o las políticas públicas, o desigualdades, o cuando es un tema estigmatizado, pues lo único que va a llevar es que se den embarazos adolescentes. Va muy de la mano con determinantes sociales de la salud. Ahí también entra un importante factor religioso. Chicas que quedan embarazadas, pero debido al estigma religioso de que es un pecado o al impedimento por parte pues de sus cuidadores, no le permiten acceder a un método anticonceptivo, no le permiten acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Tiene en cuenta lo que va a hacer es afectar el ciclo de vida de aquella persona. ¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente? ¿Así? ¿Qué consecuencias van a dar tanto a nivel del país como a nivel personal, pues que se queden en embarazo? Pues en la dimensión educativa, sí, pues va a haber un impacto por el nivel educativo alcanzado. No, muchas veces no puede continuar los estudios, sí, ya que debe dedicarse pues al rol de madre. La participación laboral, un embarazo adolescente, pues no hay una adecuada participación laboral, un desarrollo, una persona adulta y no va a poder acceder a un trabajo. Los ingresos individuales va a tener que depender de alguien, ya que no puede trabajar o le van a dar trabajo por estar embarazada y por ser una persona menor de edad. La atención médica de la gestante, el parto o el puerperio. En, en partes alejadas, pues se busca pues el nuevo programa nacional, lo que busca es que la atención primaria llegue a todas las partes del país, ¿sí? Pero tenemos que pues estar de acuerdo que aún hay limitantes, hay lugares muy alejados, sectores muy alejados o muy pobres del país donde no se da esta atención, ¿sí? Y pues recordemos que como adultos somos un producto a nivel del país, entonces los ingresos fiscales percibidos por el Estado a través de impuestos van a ser menores porque no vamos a poder desempeñarnos como adultos funcionales en la sociedad si sea un embarazo adolescente, ¿sí? ¿Sobre quién impacta? Pues la sociedad, sobre las mujeres y su entorno y impacta al Estado. Esas son las cifras del DANE, ¿sí? Hasta el 2022 y aquí hasta el 2023 de las cifras de embarazos adolescentes que había en el país, ¿sí? Entonces, aquí que nos decía el DANE, en el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no planificado en adolescentes, que en el segundo trimestre del 2021, el 0,8% de los embarazos eran en menores de 14 años, o sea, considerado como abuso sexual, y el 17,7% era entre los 15 a los 19 años, que sigue considerándose un embarazo adolescente. Entonces, lo que se busca es disminuir estas cifras. En el segundo trimestre del 2022, pues vemos una disminución de estas cifras, pero que aún así hay datos importantes. O sea, sigue estando un 16,4% los embarazos adolescentes de entre 15 a 19 años y un 0,7% de los embarazos adolescentes entre los 10 a los 14 años. O sea, disminuyeron las cifras, pero aún siguen habiendo importantes cifras de embarazo adolescente en el país. En el 2022, en total, hubieron 4.226 embarazos registrados de niñas de 10 a 14 años. En el 2023 disminuyeron las cifras con 3.818 embarazos registrados de 10 a 14 años. Y en el 2022 la cifra fue de 93.977 en embarazos de 15 a 19 años. Y en el 2023 pues, hubo una disminución significativa, ¿sí? de, 90, de 93.000 a 77.917. Y pues estas fuentes vienen del DANE, de las estadísticas oficiales de nacimientos y de defunciones, que se consultó en marzo del 2024. Hasta marzo del 2024 pues estaban las cifras que se llevaban de los embarazos adolescentes en Colombia, que son muy importantes porque, ¿qué nos dicen también los estudios? Que las adolescentes tienen mayor riesgo de mortalidad materno-perinatal, un embarazo adolescente, que una mujer que un embarazo no adolescente.
Ahora vamos a hablar del enfoque diferencial, ¿sí? Era lo que mencionaba, que como profesionales de la salud debemos atender a todas las personas sin ningún tipo de discriminación o sin tener en cuenta su religión, su orientación sexual, su etnia. Entonces, que buscamos garantizar la equidad en la atención y el acceso a los derechos. Entonces, debemos reconocer las diferencias individuales y colectivas de ciertos grupos en Colombia. En Colombia, pues, como decía, somos un país rico, multicultural, que tiene muchos grupos indígenas. Entonces, una institución donde se atienda a mujeres indígenas debe poder comunicarse adecuadamente con aquellas embarazadas, ¿sí? Debe tener un profesional o alguien que sea intérprete, que sea intermediario, igual de alguna embarazada que tenga alguna capacidad diferente o alguna discapacidad. Recordemos que las discapacidades pueden ser de muchos tipos, pueden ser sensoriales, pueden ser físicas. Y en Colombia, pues este enfoque se aplica a diversas áreas, incluyendo la salud, educación y justicia, pues con el fin de reducir las brechas y promover la inclusión. Hay diferentes enfoques. Tenemos el enfoque de género, que busca garantizar la equidad entre hombres y mujeres, reconociendo las desigualdades históricas y promoviendo políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades, igual políticas que beneficien a las mujeres. Y pues ahí entra la ruta materno-perinatal, que es una ruta que pues habla exclusivamente de las mujeres, de la embarazo y todas las atenciones que se les deben prestar. El enfoque étnico, pues considera la particularidad culturales y sociales de comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos, asegurando una atención respetuosa de sus tradiciones. La Ruta 3280 nos dice que si una mujer quiere llevar a cabo un parto eh, en casa, ¿sí? Pues aún debemos respetarlo, ¿sí? Aún hay, aún hay grupos indígenas que mantienen varias tradiciones, como el parto en agua o el parto por matronas o por parteras en sus comunidades. La ruta nos dice que debemos respetar esta individualidad, ¿sí? Pero lo que debemos asegurar es, en llegado caso que esa gestante se llegara a complicar, a dónde se va a remitir, ¿sí? O sea, se debe dejar muy claro a dónde se le va a atender en caso de una complicación, pero que debemos respetar esta particularidad cultural y social. En el enfoque de discapacidad, pues debemos garantizar la accesibilidad y adaptación de servicios para personas con discapacidad, eliminando las barreras físicas y sociales. Si alguien tiene una discapacidad sensorial o una discapacidad física y no puede comunicarse adecuadamente, debemos, se debe poder buscar un intérprete o un profesional de la salud que tenga las capacidades para dar la información adecuadamente, ¿sí? Y que no sea violencia obstétrica o violencia de género, como en muchos casos donde llegan, pues dicen los estudios o casos que se registran de mujeres de mujeres que son sordas, mujeres que son mudas, ¿sí? Y lo único que hace es atendérseles el parto sin explicarles nada. O sea, sabemos que el parto es un proceso que puede causar mucho terror o mucho miedo en una gestante y alrededor del tercer trimestre pues aumenta la ansiedad y la angustia. Y ahora imagínense la ansiedad y la angustia de una gestante que no sepa qué está pasando porque no se le explicó nada y todos quienes la están atendiendo pues no son capaces de interpretarle qué está pasando a su alrededor. Entonces, por eso es que las instituciones que atienden personas con discapacidades o capacidades diferentes, deben tener la forma de comunicarse con sus usuarios o comunicarse con sus pacientes. En el enfoque de ciclo de vida, por reconocer las necesidades específicas de cada etapa de vida, como lo mencionaba, debemos evitar los embarazos adolescentes, debemos dar el acceso oportuno a los métodos anticonceptivos y dar el acceso oportuno a las embarazadas. ¿Sí? Si identificamos una embarazada, debemos iniciar de una vez la atención. En el enfoque campesino, pues buscar mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, que es donde mayores cifras de muerte materno-perinatal se presentan, debido a que pues, no asisten a los controles prenatales o no conocemos pues, su historia médica o no conocemos sus antecedentes. Entonces, debido a todo esto, a los determinantes sociales y a que no tuvieron un acceso adecuado a los servicios de salud durante su embarazo, pues
pueden presentar mayores complicaciones, o no mayores, sino pueden presentar complicaciones, y al no tener datos de esa usuaria, pues puede llevar pues a un evento desafortunado, que sería la muerte de la diada materno-perinatal, ¿sí? Tanto del producto como de la madre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como profesionales de la salud, promover el acceso a servicios básicos y el reconocimiento de sus derechos, que como lo mencionaba, pues el país se dirige o está encaminado hacia una atención primaria, donde el acceso a la salud esté al alcance de todos y para todos, que la atención que la atención no sea para una rehabilitación, no, sino sea para una promoción de la salud y una prevención de la enfermedad. Luego tenemos los factores de riesgo biopsicosocial a identificar, que generalmente la encuesta que ejecutamos durante la atención que le damos a la gestante de la atención prenatal, es la escala de Herrera de Hurtado. Nos va a dar un puntaje y nos va a determinar si es de alto riesgo biopsicosocial, si es de bajo riesgo, si es de riesgo medio, aunque solo se clasifica en alto riesgo y bajo riesgo, que tiene pues una serie de ítems como la edad, como la paridad, o sea, el número de partos, el número de gestaciones que ha tenido complicaciones en anteriores gestaciones, como preeclampsia, hipertensión, abortos recurrentes o infertilidad, hemorragia postparto o una remoción manual de placenta. El peso del recién nacido también es muy importante, o la mortalidad fetal tardía o neonatal temprana, el trabajo de parto anormal y dificultoso, o una cirugía ginecológica pélvica, o si en el embarazo actual tiene una enfermedad renal crónica, diabetes gestacional, diabetes preconcepcional, o si ha presentado alguna hemorragia, niveles de anemia, o si estamos hablando de un embarazo prolongado pues se considera mayor a 42 semanas, o si presenta hipertensión arterial, polihidrapnia, un embarazo múltiple, así todas las demás variables pues estén bien en un instante. Todo embarazo múltiple es un embarazo de alto riesgo. La presentación, que pues la vamos a identificar a través de las maniobras de Leopold, ¿sí? La isoinmunización, que es donde entra el síndrome de la incompatibilidad RH, que puede poner en riesgo la vida del producto, el riesgo psicosocial, como una ansiedad severa o un soporte social o familiar inadecuado. Entonces aquí se divide en 4 ítems: en las enfermedades clínicas que tiene la gestante, en el historial reproductivo anterior, en las características individuales o en las desviaciones obstétricas del embarazo actual, ¿sí? Que pues aquí también lo menciona la escala, que la vamos a ejecutar y así vamos a determinar si estamos frente a un alto riesgo biopsicosocial o a un bajo riesgo, que va a poner, que nos va a decir si ese embarazo pues tiene algún riesgo de presentar alguna complicación. Ahora entramos de mano con la ruta 3280 del 2018 y la ruta de atención materno-perinatal. La ruta 3280 o la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud pues hace parte de las mías, que son los componentes del modelo integral de atención en salud, y se marca en el concepto de atención integral en la salud como medio de resultados en las personas. Entonces, estas rutas o las rutas integrales de atención en salud o para la promoción de la salud y mantenimiento de la salud ejecutan acciones realizadas en los entornos donde transcurre la vida y se desarrollan las personas de acuerdo al ciclo de vida, ¿sí? Para buscar una salud en lo físico-motor, en lo socioemocional, en lo cognitivo. Entonces, es un modelo que pase del asistencialismo a la prevención, ¿sí? que, que pase de un modelo en lo actual de muchas hospitalizaciones, de muchas rehabilitaciones, a un modelo de prevención, que se atienda antes de que se produzca la enfermedad o antes de que se dé la complicación. Y esto es lo que nos menciona, y esto es lo que nos menciona precisamente la ruta de atención materno-perinatal. ¿Sí? Es un resumen de lo que nos menciona la ruta 3280, que es el lineamiento técnico y operativo de la ruta integral de atención en la salud materno-perinatal. Pues la población sujeto
todas las mujeres con intención reproductiva a corto plazo, gestantes en parto y posparto y recién nacidos hasta 7 días de nacido. El objetivo de esta ruta, pues establecer disposiciones técnicas y operativas de obligatorio cumplimiento, o sea que se deben cumplir en todo el país, en todas las gestantes que atendamos, para la atención de un recién nacido, una mujer durante la etapa preconcepcional, la gestación, el periodo perinatal y posparto. ¿Qué atenciones van incluidas según la ruta 3280? Entonces va la atención para el cuidado preconcepcional, que es la consulta que se hace antes de la concepción, o sea, antes de que hagan embarazo, que no todas las mujeres la realizan. Sin embargo, lo ideal sería que las mujeres se acercaran, ya sea al centro de salud, o a su EPS, o a su IPS, y manifestaran el deseo de acceder a esta consulta, ¿sí? Donde entra también la interrupción voluntaria del embarazo, que recordemos cambió en el año 2022 con la sentencia C-55, donde toda mujer puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. Después de la semana 24 entran las causales que se manejaban antes, y bajo las tres causales que las conocemos para repetirlas, pues cuando el producto pone en riesgo la vida de la madre, ¿sí? O es incompatible con la vida, o sea, tiene una malformación que le impide pues nacer adecuadamente o sobrevivir fuera del útero, cuando el producto es cuando el producto es debido a una violación, y pues bajo esas tres causales después de la semana 24 pues puede ser una mujer. Recordemos que también si el producto afecta la salud, no solamente la salud física, también la salud mental. Otra atención incluida es la atención para el cuidado prenatal y el curso que vamos a manejar o a tratar en la siguiente sesión, el curso para la maternidad y la paternidad. Es muy importante porque aquí es donde le vamos a dar toda la educación a la gestante respecto a los cuidados que debe llevar durante el embarazo, de acuerdo a cada trimestre, en el trimestre específico en el que se encuentre, sobre la lactancia materna, sobre los cuidados del recién nacido y sobre los signos de alarma, que son signos de alarma en los cuales debe acudir inmediatamente si los detecta presentado, que los vamos a abordar en otra sesión. Y entra el equipo multidisciplinario, como la atención a la salud vocal, que sería la atención realizada por el odontólogo, la atención para promoción de la alimentación y la nutrición, que es donde se realiza la atención por el nutricionista, la atención al parto, la atención al puerperio, y atención a emergencias obstétricas, pues que toda gestante debe ser remitida también con el ginecólogo, la atención para el cuidado del recién nacido, la atención para complicaciones perinatales y postnatales del recién nacido y la atención para el seguimiento del recién nacido. Aquí en Santander, pues lo que se busca es que toda embarazada sepa antes del parto dónde se le va a atender, en qué institución, ¿sí? Y que no se dé el momento del parto y no sepa dónde acudir. El ISAU, pues como algo local, el ISAU da una visita guiada a sus gestantes en la institución local del norte y le muestra cuál es la infraestructura donde se da la atención del parto y así permitir un parto más humanizado, que es lo que buscamos, disminuir la violencia obstétrica y que el parto sea de forma más humanizada, hasta permitiendo el ingreso de su pareja al momento del alumbramiento, al momento del parto. Y aquí pues una pequeña pregunta de, ¿es obligatorio el consentimiento informado? Pues la ley 23 de 1981, que es la ley de ética médica que rige en Colombia, nos dice que todo procedimiento debe realizarse bajo el consentimiento de la usuaria o del usuario. No podemos realizar nada sin tener el consentimiento previo de a quien estamos atendiendo, ya sea un procedimiento quirúrgico, ya sea una atención, ya sea cualquier otro procedimiento, o hasta en una colocación de un método anticonceptivo, ¿sí? Debemos tener el consentimiento de la usuaria en una palpación genital. Entonces, todo lo que realicemos debe ser bajo el consentimiento de la usuaria. Ahí es donde entra la importancia de en personas con multiculturalidad o etnias o alguna, alguna discapacidad diferente,
tener la posibilidad de comunicarnos con ellos, para que todo lo que hagamos sea bajo el consentimiento de esa gestante, ¿sí? Que no realicemos maniobras, no realicemos intervenciones o cosas sin el debido autorización de la gestante. Entonces, ¿cuáles son los roles en el control prenatal, específicamente del equipo interdisciplinario? O sea, ¿qué rol lleva a cabo cada profesional? El profesional de medicina pues debe realizar una evaluación clínica inicial y seguimiento del embarazo, ¿sí? Si es un embarazo de alto riesgo, es el profesional de medicina quien se va a encargar de llevar a cabo todas las valoraciones durante el embarazo. Debe identificar los factores de riesgo, debe hacer la solicitud de interpretación de exámenes de control prenatal y debe hacer una remisión oportuna a especialistas cuando se requiera, ¿sí? Ya sea principalmente pues el ginecólogo, se requiera hacer la remisión al ginecólogo o al nutricionista o al trabajador social. Y debe dar la educación para la salud materna. El enfermero o la enfermera debe dar educación sobre el autocuidado, los signos de alarma, la alimentación y preparación para el parto, debe aplicar el esquema de vacunación. Entonces es muy importante que durante la gestación se cumpla todo esto, ¿sí? O sea, la educación a la gestante, la aplicación del esquema de vacunación y también la fortificación, ¿sí? Por ejemplo, el enfermero, cuando inicia el control prenatal, pues también puede hacer la prescripción de lo que es la fortificación y la suplementación, además de enviar todos los paraclínicos que pues siguen de acuerdo al trimestre en el que se encuentre, ¿sí? No solamente el papel del médico enviar la fortificación, la suplementación, también el papel del enfermero. Y esto es muy importante, aplicar el esquema de vacunación, cumplirlo. Apoyo en el seguimiento de factores de riesgo psicosocial y pues si es necesario remitir a un trabajador social, ya sea en el caso de una gestante que tenga nulo apoyo por parte de su familia o una muy baja red de apoyo y una coordinación del plan de parto humanizado que lo mencioné anteriormente. O sea, si buscamos con la atención, pues disminuyamos la violencia obstétrica y el plan y el parto sea lo más humanizado posible y siempre con el consentimiento de la usuaria, o sea, siempre realizando todo bajo el consentimiento. Y participación en la preparación de la maternidad y paternidad responsable, que es donde llevamos a cabo el curso de preparación para la maternidad y la paternidad, que es de obligatorio cumplimiento según la ruta de 280. O sea, debemos hacer el curso en mínimo 7 sesiones, donde vamos a dar toda la educación sobre la lactancia materna, signos de alarma, y el cuidado del recién nacido, cuáles son cuáles son los cuidados que debe llevar de acuerdo a cada trimestre para evitar infecciones urinarias, ¿sí? O evitar complicaciones, o en qué caso debe acudir inmediatamente a una institución de mayor nivel para su atención. Odontología, ¿qué realizar odontología? ¿Qué realizar el odontólogo? Pues este es el que lleva a cabo el control odontológico durante el embarazo, detecta posibles enfermedades orales que puedan afectar la salud general, educa sobre la higiene oral y la alimentación y aplica flúor y realiza la profilaxis si es necesario. El nutricionista, es muy importante la consulta con el nutricionista, ¿sí? Nosotros, el enfermero y el médico, pues llevamos a cabo, o sea, realizamos, ¿sí? Las tablas según la OMS que nos determinan cuál es la ganancia de peso que debería tener una gestante y si lleva la ganancia de peso adecuado, pero es el nutricionista quien evalúa el estado nutricional, elabora un plan alimenticio según las necesidades individuales de cada gestante, identifica los riesgos como desnutrición o sobrepeso y educa sobre la alimentación saludable durante el embarazo y la lactancia. El trabajador social, en caso de ser necesario remitir a una gestante con un trabajador social, pues este va a evaluar el contexto socioeconómico y familiar de esta usuaria, de esta gestante, va a identificar las barreras de acceso a servicios de salud o redes de apoyo, ya sea una gestante que no tenga servicios de salud, ¿sí? Como en el caso de una inmigrante que no tenga servicio de salud, no tenga dónde acudir, pues a dónde se le va, a dónde o dónde puede ir a qué red de apoyo tiene para que se le dé acceso a la salud o que se le den los controles, gestionar las ayudas o apoyos institucionales e intervenir en casos de violencia o riesgo social. El profesional de psicología pues va a evaluar y acompañar la salud mental de la gestante,
detectar signos de ansiedad, depresión o violencia. Y es muy importante que durante el último trimestre, pues el que haga la consulta, sea el médico o el enfermero, pues detecte si hay un riesgo de que la gestante presente depresión postparto, para remitir al profesional de psicología, para que éste también brinde intervenciones psicológicas breve o remitir si es necesario, y promueve la preparación emocional para el parto y la maternidad. El ginecólogo, pues es el médico especializado, ¿sí?, que va a atender casos de alto riesgo obstétrico, va a realizar ecografías especializadas y manejo de patologías complejas, en caso de que haya patologías que requieran un manejo por parte del ginecólogo, y va a realizar la coordinación y el manejo conjunto con otras especialidades si es necesario, e intervenir durante el parto si hay complicaciones. Es quien va a determinar si se debe iniciar el trabajo de parto antes, en caso de que haya alguna complicación que lo requiera. Bueno, pues esto es todo por esta primera sesión. En las siguientes sesiones vamos a indagar específicamente sobre la consulta, ¿sí? En qué trimestre se envía qué paraclínico, además de la fortificación y cómo debemos realizar la correcta anamnesis de una gestante para identificar los posibles riesgos o complicaciones que vaya a presentar pues nuestra usuaria. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.